Muy buenas tardes nuevamente, pasan ya de las 6:05 y ahora recibimos a Antonio Olaya, delegado provincial de Ausbank en Huelva. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos nuevamente. Oye, hoy vamos a hablar también de un producto tóxico como son las permutas financieras, ¿no? Correcto. También vamos a comentar un poquitín lo de las cláusulas suela, que fue de lo primero que hablamos en nuestro primer encuentro aquí en Gran Vía. Sí. Pero primero vamos a hablar de eso, de las permutas financieras. ¿Qué son? Pues bien, las permutas financieras, el propio nombre lo dice, es permutar intereses, permuta financiera. Básicamente, ¿en qué consiste? En intercambiar un flujo de intereses fijo por un flujo de intereses variable. ¿Qué ocurre? Ahora lo explico bien. Que la banca, cuando en 2007, que estamos en el periodo álgido de los tipos de interés, de subida, que estaban los tipos de interés en el 5 y pico, llegaron a estar casi en el 5,5, ya sabía la Asociación Española de la Banca y informes de BBV y de otras entidades que aportamos a las demandas, sabían que los tipos iban a empezar a bajar a finales de 2008. Entonces, sabiendo que iban a bajar los tipos de interés, porque juegan con información privilegiada, eso se llama abuso de poder y de posición dominante, empezaron a colocar productos tóxicos en los préstamos hipotecarios y en otros tipos de operaciones. ¿Y qué hacían? Primero, en muchos colocaban la cláusula suelo, que ya estaba colocada, pero la empezaron a colocar con más hincapié a partir de esa fecha, y colocaron estos productos que se llaman permutas financieras, que se comercializan como swap, como IRS, como CLIP, que es el de Bankinter. El nombre en español es permuta financiera y luego cada entidad lo comercializa con un nombre. Pero generalmente se conoce como swap, ¿no? El swap o permuta financiera, swap es el término en inglés. ¿Qué hacían los bancos? Como estaban los tipos tan altos, le decían a los clientes, los tipos están muy altos, van a seguir subiendo, esto puede suponer para usted que tenga que pagar unos tipos altísimos. ¿Por qué no hacemos una especie de seguro? Además, textualmente, lo vendían como una especie de seguro para que no te afecte la subida de tipo de interés. ¿Y qué pasaba? Que no le contaban a los clientes la realidad. Y es que ese producto tiene un riesgo, es que si bajaban los tipos de interés, sí le afectaba al cliente. Entonces te vendían que si los tipos de interés subían a partir de un fijo que se establecía, del 4,5, del 5, de la barrera que se estableciera, no le afectaba al cliente, el cliente estaba cubierto. Pero no te decían que si bajaban, sí tenías que pagar la diferencia. ¿Qué ocurrió? Que como ellos sabían que iban a bajar, pues los clientes han visto que además de tener que pagar el importe del interés variable de su hipoteca, tienen que pagar la diferencia entre como esté el Euribor en la fecha que están liquidando y el tipo fijo que se habían comprometido. Y tienen que pagar casi el doble. Entonces es un producto tóxico porque es básicamente una apuesta a subir o bajar los tipos de interés, pero el banco sabiendo que va a ganar la apuesta, porque el banco sabía que los tipos de interés iban a bajar. Entonces son productos que se comercializan entre profesionales del sector, a grandes niveles. ¿Qué pasa? Que la banca empezó a comercializarlo en España, y las cajas de ahorro, cuando vio que se iban a desplomar los tipos de interés, dice, ¿de qué forma nos aseguramos unas rentabilidades mínimas? Y empezaron a colocar los swap. Básicamente... Antonio, no solo jugar con información privilegiada, por lo que ya sabían que iba a ocurrir, sino que además estaban engañando al cliente, ¿no? Totalmente, por eso ganamos muchas de las demandas, por vicio del consentimiento. Has dado la clave. El 80% de las demandas que ganamos es porque ha habido error, incluso dolo en la contratación por parte del banco. El dolo no es solo engañarte diciéndote algo que no sea cierto, sino dejándote decir la verdad. También se entiende que hay dolo por parte del banco. Entonces, la mayoría de las demandas que ganamos son vicios del consentimiento. Se considera que se pueden anular, que son nulos los contratos, porque ha habido un error a la hora de contratar. Ha habido un vicio por parte del que contrata. Bien porque no lo ha engañado al banco, bien porque realmente el cliente no estaba preparado para entender ese producto. Y se demuestra y se están ganando demandas. Otras muchas se están ganando porque no se ha establecido bien claramente el objeto del contrato. Por ejemplo, no se establece cuál es el valor o el coste de cancelación, una posible resolución del contrato. Y eso está harto de decir los tribunales que es nulo, porque tú tienes que saber cuánto te puede costar en un momento determinado salir de ese producto. Te voy a poner un ejemplo de lo que es el swap, porque creo que a lo mejor estamos hablando muy técnicamente. Hipoteca de 100.000 euros, o un préstamo, lo han colocado con las hipotecas, pero lo han colocado también con otros tipos de operaciones, además obligándole, incluso muchos empresarios para renovar determinadas operaciones, le obligaban a firmar swap, si no, no le daban la operación. Pero así de claro, y hay que decirlo claro, fuerte y contundente, es así. Y hay muchos televidentes que
estarán de acuerdo conmigo que esa es la realidad. Sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, ¿no? Muchas pequeñas empresas, algunas de ellas han quebrado por culpa de los swap. Hay empresas que yo tengo ahí, que tengo demandas, que le vamos a pedir la devolución de más de 150.000 euros. Es que 150.000 una pyme, es que quiebra. Es que no tiene para pagar las nóminas. Y a muchos incluso le han hecho luego una operación nueva para pagar esa cancelación de los swap. O sea, una locura, un despropósito. Te voy a poner un ejemplo para que se entere, para que nos entendamos. Una operación de 100.000 euros, da igual que sea hipoteca, cuenta de crédito, una operación de 100.000 euros, que está a un tipo variable, Euribor más 2, Euribor más 1. Entonces el banco, como estaban los tipos en el 5 y pico, decía, el histórico, ¿no? Como estaba en el 2007, en el 5, vamos a poner una fecha con él sobre el 5, decía, bueno, tú tienes que pagar el 5 más 2, tienes que pagar un 7. Como sigan subiendo a ti, esto te va a salir carísimo. Entonces decían, mira, vamos a poner, te voy a hacer un producto que es un seguro. Un tope. Una especie de seguro. No te decían que era un swap, porque primero, la mayoría de las veces, ni el director del banco sabía lo que era un swap. Y hago un break. Yo he sido director de banco de 16 años. ¿Sabes cómo nos formaron a nosotros para vender los swap? ¿Cómo? Una reunión, una tarde de 1 hora, en la jefatura de zona, vino un señor de Sevilla y le explicó a 30 directores en qué consistía los swap. Cuando salimos allí no teníamos ni idea todavía de qué era un swap. Y yo fui uno de los que dije, cuando salió la reunión, digo, si esto es bueno para el banco, es malo para los clientes. Yo. Porque te das cuenta, el banco es muy difícil que haga algo para beneficiar al cliente. Si coloca algún producto, normalmente es para beneficio del banco, porque es un negocio. Entonces no nos dejemos embarcar más por los bancos. Los primeros embarcados y engañados eran los directores de las oficinas, que la propia entidad no les contaba realmente qué estaban colocando, y luego han venido los problemas que han venido. Yo tengo todavía excompañeros míos que no saben lo que es un swap, algunos no saben ni pronunciarlo, algunos dicen que es un swap, o sea, no tienen ni idea, y son directores de banco. Imaginaros los clientes lo que saben, ni idea. Entonces, ¿en qué consistía? Lo que hemos hablado, te hacían una operación... Te vamos a hacer ese seguro, ¿no? Comentabas tú. Vamos a hacer seguro, porque como los tipos están en el 5 y tú tienes más un 2, más un 7, como esto se va, tú vas a pagar un dineral. Vamos a ponerlo que tú, si subes los tipos de interés por encima de del 5 o del 4,5, la diferencia la va a pagar el banco, tú no tienes que pagar nada. Entonces el cliente decía, y esto no cuesta nada, no, esto no tiene ningún tipo de prima. Claro, es que no tiene prima, porque como no es un seguro, no tiene prima. Pero no te decía que si bajaban los intereses por encima de esa barrera, tú tenías que pagar la diferencia. ¿Qué ocurrió? Que los tipos se fueron al 1,20, al 1,5, y la diferencia hasta ese 4 o 5 que tú tienes establecido, lo tiene que pagar el cliente del nominal, que normalmente es el importe del préstamo o el riesgo global que tú tengas contratado con cualquier entidad. Y por ejemplo, en una operación... 4 puntos del importe. Claro, si era de 100.000 euros, por ejemplo, una operación de 100.000 euros. Si tú habías contratado la barrera del 5 y los tipos se fueron al 1,5, está hablando de un 3,5. Un 3,5 de 100.000 euros son 3.500 euros al año. Una pasada. Que además de los intereses correspondientes del préstamo, tenías que pagar eso. Entonces los clientes decían, bueno, ¿esto qué cargo de qué? ¿De qué es este cargo? Del swap. ¿El swap qué es? Si ni la mayoría de los directores sabían lo que era un swap. Y eso es un producto tóxico que existe, que redegue. Yo tengo presentado ahora mismo en Huelva, son 14 demandas y tengo encima de la mesa 6 o 7 más. En Ausbank tenemos ganado a nivel de España cerca de 170 sentencias favorables, tanto en primera instancia como en audiencias provinciales. En audiencias provinciales tenemos cerca de 10 sentencias ya favorables. ¿Aquí en Huelva? De hecho, hay un magistrado, la audiencia provincial de Huelva, que es ponente de los foros de Ausbank, y que la conclusión final en los 2 foros que ha estado, él opina que al final la banca tendrá que pasar por llegar a acuerdos con los clientes. Bueno, ¿y cuál es la resolución de todo esto? Es decir, la ley falla a favor del particular, del empresario, pero bueno, ¿de qué cantidades estamos hablando? Y a partir de ahí, ¿algo más? Pues te vuelvo a repetir, yo tengo demandas de reclamando al banco más de 150.000 euros, y de 6.000, de 7.000, de 8.000, ya se están empezando a ganar con costas. Al principio los juzgados eran más reacios a condenar en costas al banco, pero ya incluso están ganando, incluso condenan a las costas a los bancos, porque se dan cuenta que es un producto colocado de forma abusiva, ilegal, son productos tóxicos. ¿En qué casos podríamos decir que son legales? Pues a lo mejor hay casos excepcionales de empresas, te hablo a nivel nacional, empresas fuertes con su departamento financiero, que se ha podido negociar, pero esa una de cada 1.000, una de cada 500, que realmente se han podido enterar o saber que era un swap y sabían lo que estaban contratando, pero la mayor parte del empresariado novense y de los particulares no tienen ni idea. Pero vuelvo a repetir, que ni los directores de bancos sabían lo que era. Bueno, y el Banco de España, evidentemente, ¿ha avalado este tipo de operaciones?
El Banco de España no es que haya avalado, ¿no? El Banco de España emite sus informes, tú cuando hay muchas resoluciones del Banco de España en temas puntuales de muchas de estas demandas que llegan hasta el Banco de España, porque el cliente se queja, atención al cliente, llega al Banco de España. Y en la mayoría de los casos el Banco de España resuelve a favor de el cliente, de que no ha habido realmente una información previa, porque lo que se basa es que no ha habido una información previa al cliente y como la carga de la prueba corresponde al banco demostrar que sí la ha habido y no lo puede demostrar, pues normalmente se falla a favor del cliente. ¿Qué ocurre? Que la resolución del Banco de España no es vinculante, ni para juez ni para las partes. Luego, ¿a qué animo yo y lo que hacemos nosotros? Nosotros no vamos ni atención al cliente, ni Banco de España, ni CNMV. Nosotros vamos, le presentamos un escrito de transacción extrajudicial al banco por ventanilla, nos lo sella y si a los 10 o 15 días no se vienen razones, pues ponemos la demanda. ¿Qué hacemos? Acortamos por un año o año y medio. De acuerdo. Porque si no, mientras que te resuelve el Banco de España, te lleva un año y medio. La vía directa. Es decir, esto es como jugaba Capello. El balón al área, directo. El proceso que suele durar en torno al año y medio, 2 años. Aquí en Huelva, hombre, afortunadamente en Huelva la justicia es un poco más rápida que en otras provincias. Y sí, aquí al cabo de entre 9 meses, un año, depende del juzgado que toque, puede estar resuelto el tema. De acuerdo. Es en el caso de las permutas financieras. Vamos a recordar lo de las cláusulas suelo porque hay una nueva sentencia, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver. Hay que distinguir, la cláusula suelo ya dijimos que era también otro límite a la variación de los tipos de interés que ponía el banco, que ponía un mínimo. Para asegurarse. Un mínimo. Vale. Hay una orden ministerial que, entre comillas, avalaba las cláusulas de suelo y de techo. Pero claro, avalaba las cláusulas de suelo siempre que no fueran abusivas. Siempre que estuvieran dentro de unos márgenes. Y en este sentido, la entidad que yo estaba, por ejemplo, que es una entidad desde el punto de vista del cliente, pues que lo suele tratar bien, y lo puedo decir porque es la Caixa, ¿no? Es una entidad coherente, tiene una gran fundación que colabora mucho con la ciudadanía. Cuando en 2007 se empezaron, que fue cuando nos obligaron un poco a empezar a colocar este tipo de productos, pero la Caixa que hacía, decía, cuando montamos las operaciones, que teníamos la opción los directores de montarlas con o sin collar, que se llama, ¿no? Lo máximo era 4 puntos de diferencia. O sea, si tú le tenías que colocar al cliente un máximo y un mínimo, nunca había 4 puntos de diferencia. Por ejemplo, que el mínimo fuera el 3 y el máximo el 7, o el 2 y el 6, 4 puntos de diferencia. Lo que no es de recibo es que el mínimo sea, por ejemplo, el 4 o el 5, que es casi el máximo que hasta el Euribor, y después tenga un máximo del 15, 10 puntos de diferencia, porque está siempre a favor de la banca, porque en la histórico del Euribor desde 1909 que estamos en el euro, el máximo ha sido el 5,5. ¿Cómo va a colocar un mínimo del 5 o del 4,5? Si ese ha sido el máximo que hasta el Euribor, y me pone un techo del 15 que es inalcanzable. Si estamos diciendo nos llevamos las manos a la cabeza, porque la deuda pública, las letras se están pagando casi el 4% y va a quebrar el Estado español. O sea, es una incongruencia total. Está diciendo el Banco de España que hace falta bajar el 1% de los tipos de interés de la hipoteca para aumentar el consumo del 3%. A esos pobres que tienen la cláusula de suelo, no les puede bajar. Están pillados. O sea, por un lado, el Banco de España dice que hay que bajar los intereses de la hipoteca para aumentar el consumo y por otro, el Banco de España avala las cláusulas de suelo. Pues esto... Sí. Esto nadie se entera. Nadie se entera. ¿Qué pasa? Que la sentencia que ha habido ayer, que salió ayer en la Audiencia Provincial de Sevilla, es en el recurso de apelación que hubo de los bancos contra la sentencia de primera instancia que ganó Osban, ahora dicta en contra de los intereses de los consumidores Osban. Está muy claro. ¿Qué ha pasado? Que el lobby bancario, el lobby político, el lobby económico tiene mucha fuerza. Y ahora como está España, en la coyuntura económica que estamos, de crisis, de los mercados financieros a nivel mundial que nos tienen a nosotros cogidos con alfileres, que han bajado la calificación de España la semana pasada, el dictar una sentencia favorable de esta a favor de los consumidores, donde condenen a BBV a tener que devolver más de 1.000 millones de euros, sería una debacle. Yo entiendo a nivel político, a nivel global, que no es procesalmente oportuno en este momento dictar una sentencia en contra. ¿Qué pasa? Que nosotros de Osban lo vamos a recurrir. Igual que hicieron los bancos, recurrir en primera instancia, ahora recurrimos de estas bancos. Y además porque los argumentos realmente de la sentencia, que la tengo aquí delante, pues técnicamente no es todo lo brillante que se desearía y se puede atacar por muchos aspectos. Pero además una cosa, como esta sentencia es de una acción colectiva de cesación de Osban, que es una acción colectiva, aquí no se pide que se devuelva los dineros, aquí se pide que se declare nula, y ya luego cada particular tendría que pedir la devolución. Sin embargo, esta sentencia sí deja abierta la puerta, lo deja abierta, porque no puede ser de otra manera, a que cada cliente individualmente vaya y reclame la nulidad de la cláusula. Y dice concretamente la sentencia que la tenemos delante. El carácter abusivo de estas cláusulas
ha de verificarse en un análisis individualizado de cada caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias ocurrentes en el momento de su celebración y todas las cláusulas de contrato. ¿Qué quiere decir? Que aunque no le dé validez a la sentencia de nulidad de las cláusulas suelo en conjunto en su lugar, dice, está animando a los clientes particulares, el que la tenga, reclamarlo vuestro derecho, demostrar que te la han colocado, que tú no sabías lo que firmabas y que te dé la razón. Lo está diciendo la misma sentencia. O sea, por un lado, quita la razón a Ausbank como asociación reclamando la nulidad de todos esos contratos, le da la oportunidad pero está diciendo, particular. El que crea que es nula, que lo reclame. Está animando a que pongamos las demandas individuales. Y yo animo a toda la población y a toda la sociedad de Huelva a que la ponga. Porque de hecho ya hemos ganado. Hemos ganado en Barcelona, que le han tenido que devolver 6.000 y pico de euros a un particular, asociado a Ausbank, le han quitado la cláusula. Hemos conseguido un acuerdo extrajudicial con Banco Sabadell y Guipuzcoano, donde sin tener que ir a juicio ya el banco ha devuelto 6.600 y pico de euros al cliente y le ha quitado la cláusula al suelo. Se ha ganado en Bilbao otra. En Sevilla también, ¿no? En Sevilla. Los particulares entiendo que debemos de presentar 2.000 demandas de aquí a final de año. Saturar los juzgados para que se den cuenta que realmente es una cláusula que no está negociada, porque lo que se basa en la sentencia es que la cláusula ha sido negociada libremente. Los televidentes me pueden corroborar lo que yo estoy diciendo. ¿Quién de los televidentes que tenga una hipoteca ha podido negociar las condiciones de una cláusula suelo? Ninguno. Te la coloca y no te das ni cuenta. Y cuando has firmado y te das cuenta, dices, coño, yo tengo una cláusula suelo, ¿y esto qué es? No te lo explican ni cuando firmas en notaría. Antonio, nos quedamos sin tiempo. Perdona que me altere, pero no es que pasa después nada. de... Es que me piden paso desde control. De acuerdo. Ausbank, ¿dónde está? En calle Rascón 34 Bajo, en Huelva Capital. Muy bien, Antonio. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando Estupendo. del tema de los bancos. Algún día tenemos que hablar de esa, ¿cómo se dice? Cuando se baja el nivel de calificación. El nivel de calificación, el rating. ¿El rating? El rating de... Tenemos que hablar de eso y algún día de también tenemos que hablar de los préstamos bancarios. También. Correcto, muy bien. Muy bien, Antonio. Nos vemos la semana que viene. Estupendo. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para seguir hablando de consumo.